Pues hoy nos va a compartir un poquito de esta herramienta que ya previamente la habíamos visto. Esta herramienta se complementa con aquella que ustedes ya estuvieron testeando, que es Scopus AI, que esperemos tenerla ya para todos ustedes disponible de forma continua a mediados de octubre. Esperemos que sea más o menos en esas fechas, ya lo iremos viendo con Yoquito en biblioteca y también pues en este caso con Publiciencia. Y esta herramienta, Science Direct, la tenemos ya activa, no sé si alguno de ustedes ya la está usando y va a estar activa en versión de prueba hasta el 14 de octubre para que pues le saquemos el mayor provecho y la idea es que estas dos herramientas ya se conviertan en parte continua del quehacer científico del diario, ¿no? De ustedes, de cada uno de ustedes. En realidad ayudan muchísimo en la parte de la eficiencia, en la búsqueda de bibliografía, pero bueno, eso ya lo dirá en detalle, pues nos dirán en detalle tanto Valentina como Andrea. Así que muchas gracias nuevamente, Yoquito, por hacer posible este espacio y bienvenidas Andrea, Valentina, cuando ustedes gusten. Muchas gracias a todos por estar acá. Eh, bueno, perfecto. Doctor Pablo, muchísimas gracias por este espacio. Me disculpo que tuve unos inconvenientes ahí al momento de ingresar. Me encuentro conectada desde mi móvil porque el computador no sé qué pasó. Voy a tratar de solucionar a medida que vayamos avanzando en la sesión. Sin embargo, pues como lo mencionó el doctor Pablo, me acompaña Andrea Gómez. Andrea Gómez es nuestra directora de soluciones en investigación. Si algunos estuvieron en la última sesión de demostración de Scopus, ahí ya la conocen. Pero bueno, un poco la idea de esta sesión es que puedan ustedes explorar junto con nosotros Science Direct de inteligencia artificial. Como lo mencionó Pablo, está habilitado digamos como este periodo de prueba hasta el 14 de octubre. La idea es que ustedes puedan aprovechar al máximo este espacio y también pues al finalizar vamos a dejar nuestros números de contacto y correos electrónicos por si en el transcurso de este tiempo surge alguna duda, pues nosotros poderlos apoyar a solucionarla. ¿Listo? Entonces, adelante, Andrea. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y la disposición en esta reunión. Bueno, muchísimas gracias también, Pablo, Valentina. La idea entonces es que ustedes justo en este espacio pues puedan entender un poco también como sobre esa complementariedad entre Scopus de inteligencia artificial, Science Direct de inteligencia artificial, que podamos resolver dudas. Como bien lo mencionó Pablo, ustedes ya deben tener acceso a las diferentes funcionalidades que yo les voy a mostrar. Y la idea es que entonces puedan hacer las pruebas, puedan darnos todo el feedback para entonces finalmente tener esos insumos que determinen la pertinencia pues como del recurso ya suscrito por parte de la institución. Entonces, yo les voy a compartir dos diapositivas solamente como para hacer un énfasis en la complementariedad, como les digo, de los dos recursos y que ya posteriormente podamos irnos a visualizar de manera directa dentro de la plataforma, pues cómo vamos a poder navegar en las diferentes funcionalidades. Entonces, en el caso de las herramientas que viene desarrollando el Sevier de inteligencia artificial, pues como bien lo mencionaba Pablo, la idea es que apoye justamente esos tiempos, que nos apoye con la obtención de resultados de calidad, pero de una forma más rápida en esos procesos que son un poco más operativos y que ya nos deje como ese espacio para temas mucho más estratégicos. Entonces, en este sentido, Scopus de inteligencia artificial, el enfoque es que, digamos como que el símil que hacemos, y ya se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, es como de un telescopio. ¿Por qué telescopio? Porque nos permite ver un panorama global de lo que está ocurriendo en investigación alrededor del mundo, dado que recuerden que Scopus de inteligencia artificial está basado en la información, en los documentos publicados por las más de 7.000 editoriales que están indexadas en Scopus alrededor del mundo. Entonces, en este caso, Scopus de inteligencia artificial se enfoca en toda la parte de ideación y ayudarnos a nosotros como investigadores a poder saber qué está pasando, qué falta aún por abordarse desde investigación, ayudarnos entonces justamente a identificar o a proyectar esos temas de investigación desde la identificación de investigaciones, de oportunidades justamente de investigación,
que aprendamos un poco más acerca de un tema. Recuerden es que en Scopus de Inteligencia Artificial nosotros podemos simplemente poner una palabra para saber un poco más de un tema o ya irnos más al detalle para profundizar. De hecho, en las sesiones que tuvimos, no vimos una funcionalidad recién incorporada como actualización de Scopus de Inteligencia Artificial, que es un Deep Research, y es donde la herramienta nos entrega un reporte con un volumen importante de referencias. Estamos hablando más o menos 50, 70 referencias con todo un análisis y estudio de las diferentes fuentes que consultó para darnos una información ya mucho más al detalle, tipo reporte, con el alcance del estudio, las disciplinas de los documentos que finalmente se consultaron, las diferentes experimentos que se llevaron a cabo. Entonces, las herramientas, como ustedes ven, igual siguen evolucionando. Y ya cuando nos adentramos a Science Direct de inteligencia artificial, este actúa un poco más microscópicamente, por decirlo así, haciendo el símil y nos permite hacer una lectura y análisis mucho más rápida de la información que estamos encontrando, ya ahora sí en el texto completo de los documentos publicados por la editorial Elsevier. Entonces, esta herramienta nos va a permitir extraer información de lo que ya está publicado, información pertinente de la sección específica del documento. Hay una funcionalidad muy interesante y es que vamos a poder comparar experimentos o comparar estudios de cada uno de los documentos que se utilicen para darnos las respuestas o que nosotros seleccionemos de acuerdo a la búsqueda tradicional de operadores booleanos y palabras claves que ya les voy a contar. Entonces, esa tabla o ese comparativo que nos toma tanto tiempo en identificar qué estudios se llevaron a cabo, cuál fue el objetivo del estudio, los métodos, los materiales, los resultados y las conclusiones. La herramienta ya nos ayudan ¿Y quedó todo afuera? el procesamiento de la información y nos Legends. entrega el Ah, resultado. Y que con base en esto pues podamos hacer nuestro propio diseño experimental, nuestro propio diseño de nuestra investigación para ahí sí entonces avanzar ya con esa parte, digamos, como que experimental. Entonces, en este caso, pues juntas, tanto Science Direct como Scopus de inteligencia artificial, transformas esas fases, como yo les decía, de ideación de la investigación y de la lectura y el análisis ya de la información, el texto completo. Entonces, como les mencionaba, pues justamente vemos a Scopus AI como ese telescopio, a Science Direct AI como el símil del microscopio, en donde acá entonces vamos a identificar estos resultados que nosotros ya conocemos, que exploramos en otros espacios y que con Science Direct de inteligencia artificial entonces incluso vamos a poder tener conversaciones individuales con cada uno de los documentos o vamos a tener conversaciones para que nos dé una respuesta contemplando varios documentos, que esa también viene siendo algunas de las diferencias. ¿Listo? Entonces, ya habiendo, teniendo pues como claridades sobre estas diferencias, pues nos vamos a ir sobre la interfaz. Acá ustedes se van a encontrar con varias diferencias. La primera, van a tener acá activo esta pestañita o este módulo de Science Direct AI, esa es la primera. Y la segunda se van a encontrar con este botoncito donde tiene dos estrellitas, que es el menú de las funcionalidades de inteligencia Andrea, artificial para perdón, Science Direct. Andrea, Hola, perdón que te interrumpas. sí, claro, Pablo, dime. Sí, te decía que perdón que te interrumpa, que seguimos viendo la lámina. No sé si estabas mostrando más bien el navegador. Ay, sí, muchas gracias, porque yo sí estaba en la, entonces déjenme ya, disculpen, voy a volver a compartir porque pensé que había compartido pantalla completa. Aprovecho y les comento que para ingresar a Science Direct, normalmente Scopus vamos directamente, lo ubicamos, pero para ir a Science Direct dentro de la UTPL, al menos yo lo hago por biblioteca, ¿sí? Ingresamos a biblioteca y dentro de la parte de multidisciplinar, de los recursos multidisciplinarios, nos aparece Science Direct. Listo. Pablo, no sé si de pronto quieras mostrarles a los asistentes cómo ingresar desde biblioteca. No sé si ya lo han hecho y si lo han ¿Sí? hecho, pues yo creo que estaría de más, pero si no, yo creo que no tendría problema. Listo. De todas formas, si alguno de los asistentes
todavía no sabe dónde ubicar el recurso, pues por favor si nos levanta la manito para pues indicarles, ¿listo? Pero como dice Pablo, pues creemos que es un recurso bastante consultado. Listo, entonces ahora sí, esta es la interfaz de Science Direct. Les hablaba, disculpen, sobre esos cambios. Entonces el primer cambio es que van a tener activa esta funcionalidad que es Science Direct AI, que ya les voy a contar sobre cada una de ellas. Y vamos a tener también esta diferencia que es este icono sobre la izquierda con estas dos estrellas, que es todo el menú de Science Direct de inteligencia artificial, que ya vamos a ir explorando paso a paso. Entonces, lo primero, vamos a ir a esta opción que es la de Science Direct AI. ¿Qué funcionalidades nos vamos a encontrar acá? Pues justamente la idea es tener una conversación, pero esta conversación pues va a estar basada finalmente en los documentos de texto completo de la editorial Elsevier. Entonces, acá, así como hacemos en Scopus de Inteligencia Artificial, también podemos hacer la consulta en español. Podemos simplemente poner una palabra, podemos poner una pregunta, podemos poner preguntas consecutivas. La idea, como yo les contaba, es que la herramienta nos ayude como en ese análisis y lectura ya de esos documentos, pero a partir entonces de esa funcionalidad de consultas directas que hagamos. Entonces, en este caso, pues podemos preguntar sobre un tema en particular para tener más insights o, por ejemplo, para definir nuevas áreas de conocimiento. Entonces, acá sí preguntamos desde cuáles son las aplicaciones potenciales de una tecnología en particular, o, por ejemplo, para identificar o establecer desde el diseño experimental. Entonces, no sé, por ejemplo, en este caso, lo que nos presenta la herramienta es desde esos efectos que puede tener en este caso, digamos, un componente o acá específicamente, pues como la adición de un compuesto en particular. Entonces, la idea es que nosotros vayamos también como haciendo esas exploraciones. Es opcional que dentro de Science Direct de Inteligencia Artificial también le damos incluir los resúmenes. ¿Y esto porque es interesante? Porque como ustedes ya tienen Scopus de Inteligencia Artificial o ya justamente lo van a tener, que ustedes puedan entonces ahí sí justamente enlazar como yo les decía. Entonces tenemos las dos opciones, que nos busque solo en referencias de Science Direct o que también nos incluya algunos resúmenes. Entonces en este caso, pues yo simplemente voy a tomar un ejemplo que tengo acá. Bueno, no, mejor le voy a preguntar cuáles son los genes involucrados en el proceso acá de regeneración. Regeneración de extremidades en anfibios. ¿Listo? Entonces pregunto este tema que es justamente uno de los temas que trabajé. Entonces acá pues yo tengo una consulta específica. Entonces le voy a decir que esta justamente es mi pregunta, lo que estoy consultando. Nuevamente, si ustedes recuerdan, cuando estábamos en Scopus AI, teníamos la opción de conocer a través de ese copiloto cuál fue la estrategia que utilizó. Acá en Science tenemos algo similar. Entonces, en este sentido, no nos presenta la estrategia en palabras claves, sino que lo que nos presenta es esa Show Step Summaries, ahí sí, nos presenta entonces las palabras claves que tuvo en cuenta y finalmente la pregunta cómo él la está procesando ya en inglés, porque recuerden que finalmente la mayor parte de la información que tenemos en Science Direct, casi que más del 90%, pues es finalmente en inglés. Entonces, en este caso, pues tenemos un primer resultado que es ese resumen. Ese resumen entonces nos empieza justamente a responder la consulta que estamos haciendo, en este caso pues relacionada con genes involucrados en el proceso de regeneración de extremidades en anfibios. Nos da entonces acá desde esa narrativa del abordaje que realizó, entonces específicamente me dice, pues yo le hablé de anfibios, pero me está diciendo específicamente en cuáles anfibios. Y ya entonces acá lo que viene a hacer es darme esos principales genes y las vías de señalización, ¿cierto? Entonces toda esta información de dónde proviene de los documentos que están en texto completo en ScienceDir.
Diferencias con lo de Scopus, acá tenemos no un número que hace referencia a la referencia, valga la redundancia, sino que tenemos los apellidos de los autores y el año. Cuando damos clic sobre cada una de las referencias, acá las variaciones están dadas porque la herramienta me dice específicamente de qué sección del documento, porque recuerden que estamos hablando de documentos a texto completo, tomó la información que está soportando esta idea. Entonces, en este caso, lo tomó de la introducción, este es el documento, los autores, la editorial, por supuesto, Elsevier, la fuente en la que se publicó, en este caso la revista, el año, y yo estoy viendo específicamente la sección del documento. Si yo quiero ver el documento, pues entonces lo que voy a hacer es darle en View Article para que me lleve al documento, ya se los voy a mostrar. Y también es importante que empecemos a gestionar justamente esas referencias. Entonces, acá en Science vamos a tener la opción de adicionarlo a nuestra librería. Si yo le digo Add to my library, lo voy a adicionar, le voy a dar clic y me va a abrir una ventana con las referencias que yo tengo en mi librería. Entonces acá las voy a poder gestionar, yo voy a poder crear colecciones, voy a poder ver las que añadí recientemente, las que leí recientemente y esto pues justamente se enlaza con Mendeley. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Y lo mismo, si yo le doy a Cambio Article, pues ya me va a ir a la ventana de resultados del artículo o desde View Article en la ventanita emergente anterior. Cualquiera de las dos opciones finalmente es la que nosotros vamos a explorar, que ya les voy a contar en un momento. Ya tenemos entonces las otras respuestas, nuevamente cada una de esas fuentes con la sección específica, perdón, de donde se toma el documento. Entonces, por ejemplo, en este caso me dice que lo toma de esta sección y nuevamente voy a poder ver el texto. Y bueno, ya me trae pues como la respuesta, me trae el resumen en tabla. Si no me trae el resumen en tabla, pues recuerden que yo se los puedo pedir. Acá, por ejemplo, es interesante cómo logra agrupar la información ya específicamente. Por ejemplo, si hay evidencia de este gen y esta función en anfibios, que fue mi consulta específica, entonces la herramienta nos permite también ir un poco más allá en diferentes hallazgos. Y la conclusión pues también va a estar perfectamente referenciada, como siempre les hemos dicho. Adicionar todas las referencias a mi librería, la misma función que vimos con el documento individual y copiar y pegar la misma función que veíamos con Scopus de inteligencia artificial, donde yo copio y pego toda la información, pero en este caso pues se me copia y pega así tal cual la estamos viendo y recuerden que las referencias se van a copiar y pegar así tal cual y no en una norma en particular. Si ya queremos en una norma específica, pues ahí sí la adicionamos a la librería y siempre el feedback es bastante importante. Acá tenemos un resumen de todas las referencias que utilizó para poder conocer de esas 7 referencias que usó para darme la respuesta, cuál es cada uno de esos fragmentos de los textos que más están aportando o aportan de manera más estratégica a la respuesta que me presentó. Entonces yo lo puedo ver cada uno de ellos, pues para incluso desde acá de manera visual poder hacer un comparativo también como de esos insights claves que me está trayendo y nuevamente puedo adicionarlo de manera individual, copiarlo y hacer la retroalimentación. Con los Related Insights, entonces me va a traer documentos que no utilizó para la respuesta, pero que está identificando que podrían también aportar de manera estratégica a responder la consulta que yo estoy haciendo. Entonces, en este caso aplica lo mismo. Vamos a poder visualizar la información, el fragmento que está identificando más relevante que podría yo leer para determinar si el documento es clave o no para responder justamente la consulta que estoy haciendo y poderlo incluir dentro de las referencias claves para la revisión que yo voy a llevar acá. Y en este caso también tenemos la opción de conocer esos temas emergentes, que es la funcionalidad que nosotros también veíamos en Scopus de inteligencia artificial. Entonces, en este caso, para los que de pronto no estuvieron en esas sesiones que tuvimos de presentar los dos o justamente Scopus de inteligencia artificial, les cuento rápido. Lo que hace la plataforma es analizar más o menos unos 300 documentos
Como esto nos dice que lo trajo de Scopus AI, entonces es importante que tengamos en cuenta que estas referencias sí son traídas es de Scopus, por eso acá encontramos editoriales como por ejemplo Springer, como por ejemplo acá de esta, bueno, no, pero esta es la afiliación, bueno, en fin. Ah, no, sí, esta es la universidad que finalmente tiene a cargo pues como la editorial de la revista, el Sevier, Cell Press, bueno, vamos a poder ver ahí sí otras editoriales. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué está haciendo? Analiza esos más de 300 documentos y empieza a identificar unos temas que los considera como emergentes de acuerdo a esas dinámicas de publicación. Entonces nos nombra el tema, nos dice, hay un tema emergente que son los mecanismos moleculares de la regeneración de extremidades en anfibios, es un tema consistente y nos describe el tema. Acá hay una descripción, una narrativa de ese tema de acuerdo al análisis que hizo de los documentos. ¿De cuáles documentos? Ahí es donde vamos en Show Reference y nos está diciendo cuáles son los documentos. Lo clasifican consistente porque hay un número estable de publicaciones entre el año anterior, septiembre 2023, septiembre 2024, con 28 publicaciones, versus el año vigente o el año en curso, que es septiembre 2024, septiembre 2025. Entonces, como hay un número y un conteo estable de publicaciones, nos clasifica este tema como un tema consistente. Y acá las 48 referencias que utilizó, pues claramente las podemos visualizar acá. Y ustedes ya podrían verlas en Scopus, ver el artículo o ver como tal el resumen de acuerdo finalmente a la necesidad que tengan de lectura de la información. Y en este caso, entonces también nos arroja unas hipótesis potenciales sobre las cuales podríamos trabajar. En el caso de temas emergentes, les recuerdo, hay tres clasificaciones: tema consistente, tema novedoso y tema en crecimiento. Son las tres clasificaciones. ¿De qué depende que se clasifique en uno o en otro? Como les decía, del número de publicaciones y esa tendencia de publicación del año anterior versus el año en curso. Entonces vamos a ver si de pronto encontramos algún otro tema. No, otro tema. Ah, bueno, sí, acá por ejemplo hay un tema novedoso, entonces es regulación epigenética de la regeneración de extremidades. Y si le damos en Show Reference, por ejemplo, es interesante porque acá vamos a ver que, por ejemplo, hasta ahora, en el año en curso, no han habido documentos publicados en este tema. Entonces es un tema sobre el cual todavía se detectan algunos vacíos de conocimiento, algunos vacíos incluso de información y sobre los cuales nosotros, si queremos proyectar nuestra próxima área de o nuestro tema de investigación, pues sería interesante que pusiéramos ahí como un poquito más de lupa o pusiéramos la lupa sobre esos temas sobre los cuales, digamos, hay unos gaps evidentes y sobre los cuales podríamos proyectar esa investigación próxima de cada uno. Listo, entonces acá tenemos eso. ¿Qué otro funcionalidad? Bueno, ustedes por supuesto ya acá podrían seguir haciendo todas las consultas de acuerdo a la necesidad, pues como de información que tengan. Y tenemos la misma opción de otras preguntas, preguntas relacionadas, pero esta que para mí es la más interesante y es la de comparar experimentos. Recuerden que tomó 7 referencias para traernos la respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le voy a dar Compare Experiments. ¿Y qué va a hacer la herramienta? Me va a traer una tabla comparativa. Acá le voy a reducir para que podamos ver toda la información. Entonces, yo recuerden que la consulta fue sobre los genes involucrados en ese proceso de regeneración de extremidades en anfibio. Entonces, va a tomar las 7 referencias y me va a comparar cada una de esos documentos de acuerdo a el estudio que utilizó o los experimentos, el objetivo de cada uno de ellos, los materiales, los métodos, los resultados, las conclusiones y ya acá podemos dar el feedback. Mientras termina de cargar el primero, pues les voy a ir mostrando los otros. En este caso, tenemos este documento y se llevaron a cabo pues diferentes experimentos. Entonces, en este caso, por ejemplo, señalización molecular, trasplante tisular, por ejemplo. Acá también, incluso acá me gusta este ejemplo porque miren que es el mismo estudio,
pero él tiene la capacidad de identificarnos diferentes objetivos, porque eso puede pasar. Yo utilizo un estudio, pero con objetivos distintos. Entonces, en el caso de la herramienta, también tiene esa capacidad e identifica el objetivo, ya finalmente pues como todos los materiales, los métodos, los resultados y las conclusiones para cada uno de ellos. Entonces está en esa capacidad de presentarme como ese detalle. Recuerden que como acá tenemos acceso al texto completo, pues sí podemos ir en este sentido. Y lo mismo acá. Entonces tenemos el estudio que se llevó a cabo, por ejemplo, acá análisis histológicos, inmunohistoquímica, por ejemplo, también. Entonces ya vamos a ir viendo cómo fue el alcance y el objetivo de cada uno. ¿Listo? Para que allí entonces lo tengamos en cuenta. Esta tabla nosotros la vamos a poder exportar en un Excel o en un, digamos, en formato CSV y luego hacer la transformación de esos datos para abrirla, por ejemplo, en un Excel y ya analizar un poco más en profundidad. Entonces, eso lo podemos hacer. Y ya exportar data, si se refiere a la data del documento, a esos, digamos, como esa información referencial del documento, ya también en un formato CSV. ¿Listo? Entonces ahí desde Compare Experiments, pero yo les contaba al inicio que este Compare Experiments también lo podemos abordar desde otro punto de vista acá en Science Direct AI. Entonces en este caso, pues yo tengo esta opción que es la primera en donde vamos a hacer ¿qué? Preguntas y sobre todo los documentos que están en Scope, perdón, en Science Direct, vamos a poder obtener respuestas. Y como les decía, tienen la opción de incluir resúmenes de escopos de inteligencia, perdón, resúmenes de escopos. Acá me voy a ir a Science Direct y les voy a mostrar las otras funcionalidades ya desde acá. La búsqueda tradicional, por ejemplo. Bueno, y acá también espérenme porque me voy a ir directamente aquí a un documento para mostrarles las diferencias entre ambos. Entonces acá, por ejemplo, digamos que yo estoy en este resultado o en el resultado anterior y yo tengo interés entonces en leer ya de manera muy profunda sobre este documento, entonces voy a dar clic y ¿qué va a pasar? Pues se me va a abrir justamente la ventanita de resultados con el documento y vamos a tener una opción que es el asistente de lectura, que acá lo que vamos a poder hacer es preguntarle al asistente lo que nosotros finalmente queramos. Podemos ir a profundidad y hacer preguntas. Acá estamos hablando de las bases moleculares, del proceso de regeneración en anfibio. Entonces acá podemos hacer preguntas súper específicas. Podemos decirle que nos resuma, perdón, el artículo. Entonces acá, por ejemplo, podemos preguntar cuáles fueron las principales conclusiones obtenidas. Entonces yo le puedo preguntar esto. Entonces él me dice, listo. Entonces los insights más importantes fueron y entonces me empieza a hablar específicamente sobre cada una de esas conclusiones. Yo le puedo antes hacer otras preguntas, no sé, por ejemplo, acá me dice, bueno, ¿cuáles son las tres fases distintas del proceso de regeneración de extremidades identificadas en el artículo? ¿Cómo los mecanismos moleculares se pueden comparar? Entonces miren que yo acá, ay, perdón que me salí, ya puedo ir mucho más a profundidad, pues para preguntar sobre el documento específico. Entonces, ¿qué es otro que yo me voy a encontrar acá? Como tenemos la información o tenemos la exploración ya directamente del documento que nos ayuda a procesar la información de manera más rápida, vamos a encontrarnos al final de cada una de las afirmaciones un número. Ese número a qué va a hacer referencia, no al documento en particular como nos encontrábamos en Scopus, sino a la sección de este documento que ayudó a soportar esta idea que me está presentando acá. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar acá con las referencias. Entonces, ya no tenemos que ir y pensar de qué parte del documento tomó la información, sino que la herramienta misma nos va llevando para mostrarnos específicamente de qué parte tomó la información. ¿Listo? Y como les decía, podemos pedir resumen,
Podemos pedir también, por ejemplo, que nos ayude a traducir una parte del texto que no estamos comprendiendo. Todo eso es posible con el asistente de lectura. Y acá ya desde la búsqueda por digamos como por la consulta tradicional de estrategia de búsqueda, acá tengo, por ejemplo, una estrategia ya definida, nos va a arrojar diferentes documentos. Entonces, en este caso, yo puedo seleccionar los documentos y pedirle que me compare los experimentos. Entonces, tengo acá los resultados, refino mi búsqueda con los filtros y a partir de ese refinamiento, lo que voy a poder hacer es seleccionar los documentos claves. ¿Para qué? Para hacer esa comparación de experimentos. Entonces yo desde acá pues ya le puedo decir, por favor, compare, try to select. Listo. Ah, bueno, importante también, pues acá, como estamos hablando de artículos de revisión y capítulos de libro, pues no tienen esa sección de experimentos, entonces acá pues la idea sería poder comparar con los documentos que sí cumplan con ese criterio. Entonces acá, compare experiments. Y ahí sí, entonces, como son artículos que tienen esa sección de metodología, de materiales, de método, ahí sí nos va a hacer el comparativo y ya este resultado pues es el que conocemos. Y ya específicamente acá navegando sobre el documento, pues podemos abrir cualquiera de ellos y sobre esos documentos ahí sí utilizar el asistente de lectura. Siempre se les va a abrir acá este cajoncito, entonces ustedes le pueden preguntar lo que deseen sobre el artículo. Ay, perdón que mi mouse, ya. O pues podemos acá activar el menú, como yo les contaba ahorita, del asistente de lectura. Entonces, ojo, porque si yo, por ejemplo, acá voy a utilizar este ejemplo que tiene, yo acá hice una pregunta en particular. Y al final, entonces miren que tenemos este icono que dice Ask this question, pero para todas las publicaciones que están en Science Direct. Entonces la herramienta también me permite eso. No es que yo me tenga que salir a Science Direct AI para hacer esta misma pregunta, pero que ya no la fundamente solo en un documento, sino en todos los documentos que están disponibles. Entonces yo voy a dar clic acá. Me va a abrir nuevamente el módulo que estábamos viendo de consulta y acá lo que va a hacer es que la pregunta que yo le hice sobre el documento ya me la trae acá, yo no tengo que incluirla nuevamente. Y pues finalmente, ¿qué va a hacer? Traerme esa respuesta basada en toda la información de los documentos que tenemos acá disponibles en Science Direct AI. ¿Listo? Entonces, profes, investigadores, eso es o esas son las funcionalidades de Science Direct AI. Para resumir, entonces tenemos Science Direct AI que nos ayuda a profundizar justamente, y acá me voy a ir a la presentación como para enfatizar. Entonces nos ayuda a mantener esa conversación con un documento individual a través del asistente de lectura. Nos ayuda a sintetizar las pruebas de uno o varios documentos, que esto lo podemos ver desde ese modo conversacional de Science Direct AI. Nos permite comparar entre diferentes estudios a nivel de método, resultados, conclusión, materiales. Y por supuesto, vamos a tener la opción de verificar esas afirmaciones generadas por la IA mediante la lectura de la sección específica del documento de donde tomó la información. Entonces, eso es justamente, profes, lo que queríamos compartirles en este espacio. La idea, por supuesto, es apoyarlos con la resolución de consultas para que podamos ya darles a ustedes todas las herramientas, que se vayan, así como lo hicieron con Scopus AI, prueben. Y entonces nos cuenten también dentro de unas semanitas, pues qué retroalimentación y feedback hay alrededor de la plataforma. Entonces, Pablo, ahí te doy la palabra. Eh, Andrea, muchas gracias por en tan corto tiempo mostrarnos las funcionalidades y como todos pudimos ver, en realidad es una herramienta muy práctica y tiene una ventaja que cuando nosotros la vimos la primera vez, en una reunión que vimos una gran cantidad de herramientas con ustedes, cuando vimos la primera vez, pues decíamos, necesitamos tenerla, ¿no? La tenemos ahora para versión de prueba, saquémosle el máximo provecho y luego hagamos la parte de nuestro día a día. Lo que queremos es que su labor de investigación sea lo más eficiente posible. Cuando yo vi esta herramienta recordaba cuando
se está empezando los estudios de doctorado. Normalmente puede que hacer un estado de arte nos lleve entre 6 meses, un año, a veces hasta más. Pero con esta herramienta, si se lo hace bien, podremos tener un buen estado de arte, ya no a lo mejor con las consultas que hacemos a ChatGPT, que va y busca en algún sitio, en otro. Aquí la fuente son directamente los documentos científicos, o sea que ya no tenemos este potencial inconveniente de que me está trayendo documentos, que los documentos no son, ya son los documentos científicos. Su origen, así como en estos notebooks, por ejemplo, alimentamos con nuestros documentos para que nos ayude haciéndole consultas. Aquí ya está consumiendo directamente de todos los documentos, la producción científica, pues que está en ScienceDive, en Scopus. Así que Ujú. aprovechemos. Yo tenía algunas inquietudes, pero ya luego tú las fuiste de a poco ¿Resolviendo? resolviendo. La una Ale. refería Mm. sobre Mendeley, ¿sí? Que Sí, indicabas cómo. A lo mejor si nos puedes indicar ya una vez nuevamente, que está en el listado, cómo pasarlo al Mendeley, que estaría muy bien. claro Y que sí. ya que me diste la palabra para luego dejarlos a todos los demás que puedan ir viendo, pues comentar que a mí me gusta mucho cómo uno puede dialogar con un documento y plantearle Total. la visión desde las necesidades propias. Veo un gran potencial para que las propuestas, yo digo de todo lo que son trabajos de titulación que hacemos, los trabajos de integración curricular, los proyectos de todo nivel, incluidos los de vinculación, tengan sustento científico. No se van a tardar más allá de una hora de ubicar el tema y que les genere información con la cual ustedes puedan dialogar y a todas estas propuestas les podamos referenciar, ¿no? Desde estudios que son trascendentes en este sentido. Y Ujú. otro punto, y para mí importantísimo, son las áreas emergentes. Qué importante son las áreas emergentes. Muchas veces yo he escuchado a algunos de ustedes dicen, es que esta línea como que ya he estado trabajando y no encuentro más. Aparecen áreas emergentes, pero no hay que hacer un gran esfuerzo. Te va saliendo ahí, te da potenciales 20 artículos y ya están más o menos consolidadas. Y encontrar un nicho de investigación para un investigador, pues en realidad es como encontrar una mina. Así que nada, muchas gracias Andrea y reitero para todos, saquémosle el máximo provecho. Me preguntaba Estefanía si va a quedar grabado, pues sí, y ya por aquí tiene que estar Yoquito y les va a compartir a cada uno de ustedes también la grabación o el enlace a través de correo para que puedan pues ustedes luego pasar a sus... Se invitó a todos, ¿eh? A todos los docentes, me imagino que algunos pues estuvieron en otras actividades y no pudieron conectarse. Eso, muchas gracias nuevamente, Andrea, por este compartir que has tenido. No, Pablo, a usted de verdad muchísimas gracias también siempre por la apertura para escuchar estas nuevas funcionalidades. Ahí como para responder justo lo que me preguntabas de Mendeley, entonces tenemos acá una opción que es ya directamente cuando yo doy clic sobre la referencia, entonces recuerden que si es de interés la podemos adicionar a la librería de manera individual la referencia. Yo le doy Add to my library y van a ver que ya cambia y la voy a poder ver en mi librería. Ya les voy a mostrar cómo vamos a la librería, si yo ya me salí del documento o nos vamos hasta el final para todas las referencias, Reference Form Summary, y vamos a ver, entonces acá por ejemplo, esta recién la adicioné. Y ya si yo las quiero adicionar todas, entonces ahí sí, pues voy a poder ir una a una haciendo la adición. ¿Listo? Eso como para que lo tengamos en cuenta. O al final del resumen, si las quiero adicionar en conjunto, ahí sí le doy add reference, perdón, to my library y se van a adicionar todas las 7 referencias. Entonces tenemos la opción adición individual desde la lectura del documento, adición individual desde la lectura de las referencias acá desde la sección clave o adición colectiva desde Add Reference to My Library, cualquiera de ellas. ¿Cómo voy a ver yo mi librería en Science? Si de pronto no tuve la precaución de irme directamente o es que lo quiero ver después, le van a dar clic sobre su usuario. Entonces, por eso también es tan importante que se logueen con su usuario y contraseña. Y hay una opción que dice My Library, entonces ahí le vamos a dar clic. Trae todas las referencias que hemos adicionado y acá entonces se conecta directamente con Mendeley. Yo le doy Mendeley Reference Manager y acá lo que va a hacer es que me abre mi librería, la librería de Andrea,
va a ir, la va a abrir y me va a mostrar todas las referencias. De hecho, si ustedes ven las que acabé o la que acabé de adicionar, la que adicioné hace unos minutos, o simplemente ustedes le dicen recently added para que les muestre las recientemente adicionadas y que ya ustedes las puedan gestionar guardándolas en cada una de sus colecciones o de los grupos que ya finalmente deseen. Entonces, esa es la forma, justo Pablo, como hacemos la conexión directa con Mendel. Y ahí como también para complementar algo súper importante que tú decías, haciendo referencia al uso de ChatGPT, por ejemplo, y de otras herramientas, recuerden, profes, que uno de los principios que tienen las herramientas de Science Direct y de Scopus de inteligencia artificial es que primero va a identificar los documentos. Una vez identifica los documentos, ahí se empieza a estructurar la respuesta. No es como estas otras herramientas, es que primero estructuran respuesta y luego lo que hacen es que van y buscan un documento, una referencia en la cual pueda ajustarse el texto, sino que acá primero va a identificar el documento, lo analiza y nos entrega la información completamente referenciada. Y podemos validar, acá es muy importante la validación, validen siempre. Recuerden que por más digamos, como que instrucciones que se le den a la herramienta, pues finalmente está sujeto a cualquier error. Entonces, validen por favor que efectivamente la información sí proviene del documento y ustedes lo van a poder validar desde la sección específica de ese documento. En el caso de Science Direct AI y en el de Scopus, pues por supuesto, desde el resumen. Entonces, como para complementar ahí a Pablo, y claro, cuando yo vi la parte de Compare Experiment, yo decía, claro, pues esta herramienta nos hubiera o me hubiera apoyado un montón en esa tesis de posgrado, porque efectivamente, como lo decía Pablo, pues es el tiempo que más nos toma, entonces valoramos profundamente esta funcionalidad desde el ahorro y la optimización del tiempo. Entonces, la invitación es eso, a que ustedes también le encuentren el valor y pues efectivamente nos cuenten en un espacio dentro de unas semanitas cómo la visualizan e incluso el feedback. Recuerde que el feedback es importante porque yo les dije, cuando vimos Scopus de inteligencia artificial no estaba la funcionalidad de Deep Research, ya la van a tener y es un reporte a profundidad y todo eso surge es por el feedback que están haciendo los usuarios. Entonces, invitación a que ustedes desde su curiosidad, desde su necesidad, también porfa nos den ese feedback para ir mejorando cada vez más estas herramientas. ¿Listo? Ahí sí, Pablo, entonces, muchísimas gracias. No sé si algunos de los colegas tienen alguna inquietud que quieran comentar. Este, y si no, pues también comentarles que al final del periodo de prueba les vamos a, desde biblioteca, el equipo de biblioteca les va a pasar una encuesta y esta encuesta es importantísima porque basado en esto, pues nosotros podemos sustentar el requerimiento ante las autoridades, el requerimiento y cuál ha sido la experiencia. Entonces, por favor, pongan atención a a esta encuesta que va a enviar Yoconda y su equipo desde biblioteca y respondan pues de la forma que ustedes consideren pues basada en su experiencia, ¿no? Y de nuestra parte, desde la dirección, pues en realidad sí que quisiéramos que sea una experiencia agradable para nosotros poderla ya tener como una herramienta del día a día. Ángel va a estar hasta el 14 de octubre en este periodo de prueba, ¿sí? Ya nos puso por ahí Yoquito. Sí. Eso, pues no sé, si tienen alguna inquietud, Sí, plantéenla, por favor. Y Pablo, igual, si en estos una días, pregunta. sí, Fabián. Sí, sí, mil disculpas. Muchas gracias, Andrea, por la explicación. Me quedó una duda en la herramienta de inteligencia artificial, porque si bien es cierto, hacemos una primera pregunta, salen varios resultados y varias formas de comparativas. ¿Se pueden seguir haciendo preguntas sobre eso, además de las preguntas preestablecidas que ya están allí? Eso, por favor, me lo... Qué pena que estaba silenciada. Sí, profe, efectivamente puede seguir haciendo las preguntas, pues las que están preestablecidas finalmente es como una inspiración que nos quiere dar la plataforma, pero sí, efectivamente vas al cajoncito. Lo que pasa es que acá varía con Scopus porque no está al final, sino que el cajón siempre va a estar es en la parte superior, que es como la variación con Scopus. Scopus lo teníamos al final
pero acá en Science Direct AI siempre va a estar ubicada en la parte superior y ya el asistente de lectura siempre vamos a tener es la ventanita emergente sobre la derecha, donde vas a poder hacer las preguntas consecutivas y recuerden también la opción de hacer esa misma pregunta que están haciendo sobre el documento individual, llevarla a Science Direct AI para que la responda, pero ya con otras referencias diferentes a la única que estamos teniendo en cuenta que es sobre el documento individual. Ok, muchas gracias. Listo, profe Fabián, con gusto. Mm. Listo, perfecto. Igual, los otros profes, si de pronto en el transcurso de la exploración de la plataforma tienen alguna duda, yo les puse acá en el chat mis datos de contacto, mi correo electrónico y mi número de teléfono, me pueden escribir. La idea es que miremos si lo podemos solucionar al instante o si es necesario coordinar una corta sesión para contarle al profe y resolver esa duda. La idea es, como lo mencionó Pablo, es que ustedes puedan aprovechar al máximo esta plataforma y que al final nos cuenten su retroalimentación al respecto. Entonces ya tienen ahí mis datos y cualquier cosa estamos súper pendientes. No sé si algún otro profe tenga alguna duda. Por acá veo una manito levantada el profe Sí. Leonardo. Hola, buenas gracias. Gracias por todos, por la capacitación. Está súper interesante el tema. Yo quería consultar, ustedes ya que tienen más experiencia en el asunto, ¿cuál es la mayor limitación que han encontrado? Hay ciertos temas que se los trabaja a nivel local y como estas dos herramientas, la de Science Direct y también la inteligencia artificial de Scopus, trabajan con la base de datos, creo que de Scopus. Muchos temas locales como que se van a quedar, o que he estado haciendo la prueba ahora y veo que hay muy poca información. Entonces, ¿no hay la perspectiva tal vez de sumar otras bases de datos a esta plataforma o va a ser siempre exclusiva para a partir de la base de datos Scopus? Listo, profe. Entonces sí, digamos como que ahí comparto perfectamente esa afirmación que usted nos hace, pues efectivamente dentro de Science Direct. La fuente de información son los documentos publicados por la editorial Elsevier, que claramente desde allí es los ajustes de los temas a ese alcance, por ejemplo, de cada una de las fuentes que ellos tienen. Y en el caso de Scopus Profe, ahí sí es posible que encontremos una mayor variabilidad porque recuerde que estamos hablando de más de 7.000 editoriales en todo el mundo. Muchas de esas editoriales son de revistas, incluso, perdón, de revistas, sí, de universidades de la región, de nuestros países. Entonces es posible que dentro de Scopus sí haya un poco de mayor representación desde esos temas que usted nos cuenta, porque allí sí tenemos un panorama más global. Desde Science sí seguramente habrá un poco más de restricción con temas más locales. Pero finalmente esa es como la naturaleza de estas bases de datos. Ahí, profe, efectivamente la recomendación sí es que en esos temas que ya son más de nicho, más regionales, pues sí nos vayamos a otro tipo de base de datos. Pero específicamente con esta, las fuentes de información para Scopus van a ser los más de 7.000 o las más de 7.000 editoriales que están indexadas. Para Science Direct sí es la publicaciones que haga la editorial Elsevier. Ok, muchas gracias. Listo, profe, a usted, con mucho gusto. Igual, profe, recuerde que, perdón, ahí está disponible de forma gratuita esta herramienta que es, por ejemplo, Dialnet, ¿cierto? En Dialnet encontramos mucha información, por ejemplo, de documentos enfocados en ciencias sociales, en humanidades, en educación, y desde allí tenemos un poco más de información ya específica, por ejemplo, para esas áreas que usted nos presenta y también de temas de nicho. Entonces, ahí tenemos también opciones, profe. Listo, muchas gracias, muy amable. Listo, vemos también a la profe Rodríguez con la manito alzada. Buenos días, Andrea. Buenos días, colegas. Bueno, de mi parte tenía una consulta porque asistí a a la capacitación previa de Scopus Sí, y quería señora. saber si hay, o sea, si SANS incluye a Scopus o si la negociación se va a hacer por separado, porque veo que ahora mismo ya no está activa la IA de Scopus Ujú. y cómo se va a manejar esta parte, porque de mano justamente con la pregunta que mencionaba el colega anterior, Scopus tiene como
mayor diversidad, o sea, al menos Ujú. en ciertas áreas. Sí, Entonces, señora. esa era mi consulta. Listo, profe, qué pena, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo me aparece Rodríguez? Soy Germania, Germania Ah, listo. Rodríguez, y ahí Listo, aparece mi profe. alias. Sí, señora. Listo, profe Germania. Entonces, para responderle, efectivamente son dos plataformas distintas, ¿cierto? Tenemos Scopus con su módulo de inteligencia artificial, tenemos Science Direct con su módulo de inteligencia artificial. Ustedes en este momento no tienen acceso a Scopus, perdón, de inteligencia artificial, pero pues Pablo, obviamente ahí me corriges. Próximamente ya se estará haciendo esa, digamos, como ya perfeccionamiento, pues como de todos los asuntos para poder tenerla disponible ahí sí de manera permanente para ustedes y que ya puedan hacer la consulta. Entonces, mientras terminamos de afinar esos temas, profe, administrativos, ya ustedes la van a poder tener disponible. ¿Listo? Entiendo, muchas gracias. Listo, profe, con gusto. Bueno, muchas gracias. Y sí, justamente como decías, Andrea, la contratación está en proceso y esperamos a la brevedad que puedan ustedes tener acceso a Scopusía y también luego de hacer la valoración, como bien lo ponía Yoconda en el chat, de Science Direct IA, pues también en lo posible tener esta herramienta, ¿no? Porque en realidad nos da tiene un potencial muy grande sobre todo para ir haciéndonos más eficientes en nuestro tiempo como investigadores, que cada vez es más limitado. Bueno, pues en ese sentido, ya se ha cumplido el tiempo que teníamos. Muchas gracias por acogernos a esto, ¿no? Al respeto del tiempo de los demás. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse y esperemos que sea una experiencia agradable. Saquémosle el máximo provecho y veamos pues todo lo que nos pueda brindar esta herramienta, ¿sí? Muchas gracias, Andrea, Valentina, Yoko y a cada uno de ustedes. Una buena tarde.